Muy buenos días, amigos cibernautas. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Sentido Común, un programa que lo que pretende es tratar de ponerle un poquito de ese sentido que suena tan común, pero no parece estar tan común en estos días. Y tratamos de que nuestros invitados sean gente con sentido común, que puedan analizar los temas de los que hablamos precisamente utilizando ese sentido. Tengo dos invitados maravillosos hoy. Vamos a comenzar con uno y después continuamos con el segundo por razones de tiempo, pero quiero darle la bienvenida primero a Luis Alfonso Hoyos, que es nuestro primer invitado. Por alguna razón no lo estoy viendo ahorita. Ya vamos a ver, ahí está Luis Alfonso. Gracias, Luis Alfonso. Y déjame nada más para confirmar que la conexión esté bien. Después de conversar contigo, vamos a conversar con el embajador Orlando Viera Blanco. Orlando, buenos días. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, se escucho perfectamente. Muchísimas gracias. Eres bienvenido a quedarte ahorita, pero tengo que comenzar con Luis Alfonso por razones de tiempo y podemos continuar contigo a los 15, o repito, si se conocen, que tal vez porque son embajadores los dos, eres bienvenido a quedarte con nosotros. Tú me dices, Orlando. Y aquí estoy con ustedes, no te preocupes. Ok, muchísimas gracias, perfecto. Luis Alfonso, déjeme primero entonces presentarlo, porque cuando digo que son dos invitados de lujo, no lo digo por decirlo. Luis Alfonso Hoyos estudió Derecho en la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Administración en la Universidad de los Andes y una especialización en Ciencias Políticas en la Universidad de París. Pero él fue representante de la Cámara de Diputados en Colombia por el departamento de Caldas, senador de la República de Colombia, donde fue vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado y después fue consultor de la Organización de las Naciones Unidas y estuvo además al frente de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Pero también fue embajador de Colombia ante la OEA, donde durante la presidencia del presidente Uribe. Y en ese periodo, nada más y nada menos, fue el responsable de denunciar ¿cómo se dice? La protección que el régimen chavista le estaba dando a la narcoguerrilla de la FARC. Lo denunció con pruebas en la mano y fue tan contundente que en ese momento digamos que la chispa que disparó la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela. Como podrán imaginarse, con Luis Alfonso, la primera gran pregunta, primero bienvenido nuevamente, es desde tu perspectiva como embajador que ha estado involucrado con situaciones internacionales directamente vinculando Colombia y Venezuela. ¿Cómo ves tú la situación en este momento en la que el presidente actual está jugando un rol que unos dicen que puede llevar a una salida negociada, otros dicen que lo que va a terminar siendo es solapando una trampa? ¿Qué piensa Luis Alfonso Hoyos frente a esta situación? Samuel, muchas gracias por la invitación. Un saludo al embajador Orlando, mucho gusto. Como usted lo ha dicho, aquí hay que hablar con sentido común. En primer lugar, como lo ha dicho María Corina Machado, esto más que una lucha política es una profunda lucha espiritual, porque es la movilización de un pueblo por su libertad, por recuperar el camino, por recuperar la democracia, por recuperar la dignidad. Es una lucha que ha costado mucha sangre, mucho sufrimiento y está costando hoy mucho más que nunca. Lo que se logró el pasado 28 de julio, después de la movilización nacional liderada por tantas personas en Venezuela y haciendo honor a tantos que han entregado su vida, ha puesto la vara muy alto, pero la situación no es fácil, porque todos sabemos que hay muchas conveniencias y muchos intereses que se juegan a nivel internacional. Por lo tanto, creo que frente a su pregunta, hay tres acciones que hay que hacer, y ya le refiero a los gobiernos nuestros, pero son muy claras para poder que se logre la recuperación de la democracia en Venezuela. La primera, mantener la movilización que María Corina Machado y Edmundo González han logrado. Han trabajado con mucha inteligencia y además le mostraron al mundo que habían ganado suficientemente y que había un fraude organizado por la dictadura que está a cargo en Venezuela. Ese es un tema fundamental, mantener esa movilización fundamental. La segunda, que todos los demócratas del mundo presionen a sus gobiernos, empezando en Colombia, en Brasil, en México, en Estados Unidos, para que sus gobiernos tomen acciones. Los gobiernos no toman acciones si no sienten una presión muy fuerte interna. Y hoy hay una inmensa mayoría de la gente en Brasil y en Colombia, que son países claves, para que presionen a sus gobiernos para que no se sigan haciendo los de la vista gorda ante esta destrucción de las instituciones. Y finalmente, Samuel,
acompañar al secretario general de la OEA, Almagro, en su denuncia ante la Corte Penal Internacional para que libre órdenes de captura contra Maduro y los líderes que han cometido estos atropellos, para que eso dé la legitimidad para tener una acción y poderlos capturar luego. Hay que actuar en esas tres líneas, Samuel, porque si no estos gobiernos son muy tímidos, empezando por estas líneas de Colombia o Brasil, que solo se siente una presión muy grande interna para poder reaccionar distintos para hacer respetar la democracia. Ok, con respecto a tu segundo punto en el que llamas a las poblaciones de los respectivos países, en este caso mencionaste específicamente Colombia y Brasil, a que sean esas poblaciones las que presionen a los presidentes respectivos. ¿Tú realmente piensas que eso puede tener un efecto? Claro que sí, las movilizaciones populares han demostrado que no son suficientes, pero son muy importantes. Los grandes levantamientos populares, sobre todo cuando son causas que se justifican, que está en juego la supervivencia de una comunidad como hoy. Estamos viendo la masacre de venezolanos, estamos viendo centenares, ya miles de venezolanos inocentes detenidos, torturados. La movilización como tal puede provocar un cambio un cambio de actitud en los países. Entonces, esta sábado, por ejemplo, tengo la convocatoria en más de 200 ciudades del mundo que ha hecho María Corina Machado, pero eso involucra no solo a los venezolanos, nos involucra a todos los ciudadanos del mundo solidarios con la democracia venezolana. Y esa movilización hay que hacerla y crecerla para que los gobiernos de turno, como el caso de Colombia y el de Brasil, sientan una presión mayoritaria y fundamental para que actúen en el camino correcto de la historia. Una pregunta que, Orlando, te pido que estés pendiente porque quiero conversar contigo también de este tema. Lo que pasa es que Luis Alfonso tiene restricciones de tiempo y me disculpan. Tú mencionaste acompañar a la OEA ante su denuncia para la Corte Penal Internacional. Y hay mucha gente que ha dicho en los medios sociales que hay una importante esperanza puesta en el rol que va a cumplir o que potencialmente puede cumplir la Corte Penal Internacional. Sin embargo, vimos al fiscal de la Corte Penal en sonrisas, abrazos y besitos con Maduro, en por lo menos 2 visitas, tal vez más, que fueron documentadas y salieron públicamente, como que qué chévere y tal. Y déjame hacer la pregunta otra vez. ¿Ha dado la Corte Penal Internacional razones para pensar que efectivamente van a tener la voluntad de ejercer presión sobre Maduro? Por eso se requiere acompañar a Almagro, y acompañar significa 2 cosas. La primera, hacer una visibilidad mundial de lo que está presentando. Lo que está presentando Almagro no es un capricho, es un expediente muy documentado durante 10 años de toda suerte de atrocidades que se han cometido por él y por otros más responsables del régimen. Pero eso es lo que ya estaba teóricamente. Sí, pero ahora tiene unos temas adicionales y lleva a lo que va a presentar en estos días, que es la solicitud de una orden de captura internacional contra ellos. Estamos llegando al punto, es el momento de la realidad de la confrontación para ver si la Corte va a cumplir con su labor. Los expedientes que ha mostrado el secretario Almagro de la OEA son muy claros. Usted ha visto que tiene videos, documentos, grabaciones, testimonios, todo tipo de documentos de expertos que documentan muy bien las atrocidades que se están cometiendo y que dan de sobra para que se dicten esas órdenes de captura, pero eso requiere una movilización internacional. Y lo que dijo la ONU, bueno, este grupo de observadores de la ONU que dijo anteayer, tal vez pueda contribuir con eso. Todo eso contribuye. Cierro contigo porque sé que tienes que ir. Te agradezco muchísimo, Luis Alfonso, que me hayas regalado estos minutos. Petro, ¿qué rol puede jugar y qué rol crees tú que está realmente jugando? Él obviamente está jugando, haciendo el juego a Maduro para que se mantenga. Eso es clarísimo, eso es, como lo dice su programa Sentido Común. Pero él puede ceder ante las presiones y la inmensa mayoría de los colombianos, usted ha visto, el 96% de los colombianos rechazan el régimen dictatorial de Maduro. Es una inmensa mayoría de los colombianos, pero inmensa mayoría. Por eso, y usted ha visto las últimas semanas las manifestaciones en Medellín, en Bogotá, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Barranquilla, y este sábado esperamos que sean masivas para hacerle sentir al mundo el acompañamiento a Venezuela, para que los venezolanos sientan ese acompañamiento, eso no es suficiente, pero que lo sientan, y para hacer visible la denuncia de Almagro ante la Corte Penal Internacional.
Y eso sirve para presionar a Petro, porque Petro no hará nada distinto de buscar darle tiempo a Maduro. Por eso requiere esa presión nacional tan grande y presión internacional, si no, no va a cambiar su actitud. Última preguntita, perdona, ya te dije última, siempre Tranquilo. miento cuál es la última y siempre hay una más. Pero el temor, o mejor dicho, la preocupación de una posibilidad cierta de que la emigración, el éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia crezca todavía más, ¿no es suficiente presión para que Petro trate de revertir la situación? Samuel, se cortó cuando me estaba preguntando al principio sobre Colombia, no escuché, Lo perdón. repito, el potencial éxodo adicional de venezolanos, que obviamente uno de sus destinos naturales sería Colombia porque está ahí al lado, no es suficiente esa preocupación para que el gobierno colombiano trate de lograr que dentro de Venezuela las cosas se pacifiquen. Hay gente del gobierno colombiano, como el canciller, que sí piensan así. Para el presidente Petro no le importa, él es como Maduro, no le importa. Eso no tiene consecuencia para ellos, no están viendo que es lo más bien para una cosa u otra, sino para su proyecto político absolutista. Eso no tiene importancia. Por eso tiene que ser una presión muy grande que lo obliga a cambiar. Embajador y senador Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, muchísimas gracias por el Muchas tiempo. gracias, Samuel, y saludos, Orlando. Feliz día. Muy bien, gracias. Ahora permítame, chao Luis Alfonso, ahora permítame presentar a Orlando. Primero, muchas gracias Orlando. Disculpa que te tuve sentado ahí. Y claro, como estoy solo produciendo, tengo que hacerlo todo y no podía hablar mientras estabas tú acá. Pero déjeme presentarle al público con quién estamos hablando, que cuando dije al principio, dije que eran invitados de lujo y no estoy exagerando. Orlando Viera, que igual te agradezco como le agradecí al invitado anterior, que me regales estos minutos, sé que tu tiempo es muy valioso. Él es abogado también, es especializado en Derecho Mercantil y Propiedad Intelectual y en Ciencias Políticas. Todo esto lo estudió en la Universidad Católica Andrés Bello. También tiene un programa de francofonización y cultura comparada en la Universidad de Quebec en Montreal. Es profesor, no sé si todavía, pero fue profesor invitado de cultura política en el IESA, y digo que no sé si todavía porque está en Canadá, pero a lo mejor a través del Zoom se puede seguir dando clases. Es especialista, por supuesto, en opinión pública, analista político, está abocado a la protección de los derechos humanos en el mundo y además es presidente de la Cámara Venezolano-Canadiense de Intercambio Económico, porque entre otras cosas fue embajador de Venezuela durante el gobierno del presidente interino Juan Guaidó en Canadá. Como ven, es una persona que tiene las credenciales necesarias para poder hacer algo más que opinar con respecto a este tema. Y hay una diferencia importante. Hoy en día, en la época del social media, todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo piensa que lo que opina está fabuloso. Y es verdad, en un mundo libre, cada quien puede opinar lo que quiera, pero en sentido común yo prefiero poner gente cuyas opiniones tienen un peso específico por su trayectoria. Y el conocimiento que tú tienes, Orlando, por tu experiencia previa como embajador del presidente interino, tiene un valor agregado específico con respecto a la situación actual. Permíteme dar una breve introducción de por qué lo digo. Mucha gente está comparando lo que está pasando ahorita con lo que pasó en procesos anteriores, incluyendo el del presidente Juan Guaidó. Sí. En tu opinión, ¿es realmente comparable o coincides con la posición de María Corina, según la cual esto no tiene nada que ver porque tenemos una fortaleza mayor, que es la demostración de haber ganado las elecciones? ¿Qué piensas tú? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Samuel, por la oportunidad y un saludo para ti y a la audiencia. Con relación a tu pregunta, me gusta siempre responder, como decía Aristóteles, que hay un justo medio de las cosas, ¿no? Sin duda, la oportunidad y el momento que vivimos es diferente al que se vivió con Juan Guaidó. Tiene similitudes porque había una fortaleza, vamos a llamarla política, vamos a llamarla ciudadana y vamos a llamarla institucional. En el momento que Juan Guaidó asumió la presidencia interina, no era poca cosa contar con el respaldo internacional que se contó y a lo interno tener ese capital político con el cual también se contó. Pero era político, ciertamente, era un pacto político. La diferencia ahora es que hay un evento que fue un evento electoral que ha quedado claro frente al mundo que ganó Edmundo González Urrutia.
un evento político, social, ciudadano, republicano, que tiene el respaldo de la soberanía del pueblo. Y esto le da una legitimidad a estos actores, a este liderazgo y a este momento diferente a la que tenía el gobierno interino, que fue producto de un pacto político generado por una activación del artículo 233 de la Constitución. Esa gran diferencia te genera, por cierto, dos situaciones muy importantes. Uno, que a lo interno el movimiento no cesa, aunque se tenga una percepción a veces de silencio ensordecedor. Y dos, que la comunidad internacional en esta oportunidad ya no está hablando de que hay un señor que abandona un cargo por un ardid del 2018. No, hay una elección que reconoce quién resultó electo. Lo dijo ayer el panel de expertos muy claramente de las Naciones Unidas. Lo dijo el Centro Carter, que fue invitado por el propio régimen. Y en fin, ha quedado en evidencia. Y segundo, lo que acabas de conversar, que es que hay un órgano, que es la Corte Penal Internacional, que tiene que decidir nada más y nada menos, darle un avance sostenido a la investigación, como son órdenes coercitivas, comparecencias forzosas, órdenes de detención, como en su momento con gran diligencia lo hizo el fiscal con el señor Putin, con el señor Netanyahu o con los terroristas de Hamas. Ahorita, qué bueno que tocas ese tema que te pedí antes que estuviéramos pendientes porque lo íbamos a tocar. Te hago a ti la misma pregunta que le hice al senador Hoyos. Vimos todos, y está disponible en internet para que no lo haya visto, las visitas que hizo previamente el fiscal a Venezuela. Y era, estamos hablando de Maduro, que hoy más que nunca con la máscara quitada, está claro de qué características tiene y de qué es capaz de hacer. Entiendo que el fiscal teóricamente no puede llegar con una conclusión prehecha, pero de ahí a te doy la mano, te doy abrazo y me siento a tomar café contigo y cómo te quiero, hay una distancia. Entonces, por lo menos desde mi perspectiva, esas imágenes hablan solas y no hablan bien de la neutralidad potencial de ese fiscal. Ahora bien, esta es una opinión que estoy yo dando como parte de mi pregunta. Obviamente, yo prefiero tu opinión, que es más informada que la mía. Esa imagen de la que estoy hablando, que eso es un hecho, no es una opinión, donde se ve, no es amistad la palabra, pero friendliness, ¿cómo lo digo en español? ¿Sabes? Camaradería, creo que sería la palabra, entre el fiscal de la Corte y el presidente Maduro, con todo lo que él representa. Eso no juega un rol en este momento. Mira, es extraordinario que traigas a este live esa percepción, porque no la dices desde, de pronto, como tú lo comentas, quien ignora un procedimiento, o no lo dices desde el corazón, que se siente de alguna manera afectado o se siente decepcionado por lo que son esos acercamientos. Vamos a aclarar algo para recuperar un poco la credibilidad y la confianza en la institución de la Corte Penal. Él tiene que hacerlo por ley. Él tiene que agotar lo que llama el Estatuto de Roma una fase de cooperación con el Estado miembro que está siendo investigado. Porque la cooperación, procesalmente hablando, en materia de justicia penal internacional, es una fase donde se le da la oportunidad al Estado miembro que coopere con la justicia interna para eventualmente ser la justicia interna quien resuelva las denuncias por crímenes de lesa humanidad. Pero no lo hizo con Israel. Con Israel no lo hizo. ¿Contra quién? Con Israel. Se lanzó directo a pedir la orden de detención contra Netanyahu y los otros líderes. Extraordinario, porque también hay que aclarar que en materia de justicia penal internacional no hay flagrancia, como sí la hay en materia penal, vamos a llamarla interna, y otras figuras, pero hay urgencia criminal. Hay urgencia criminal, ahí quería llegar. Entonces él agotó unos procedimientos, siendo que el país no está en guerra. ¿Cuál es la tipicidad que pone a Karim Khan en la ruta de Putin? Bueno, hay un acto de guerra, hay un acto de agresión. Y este acto de guerra y agresión lo lleva de inmediato
a dictar una orden de detención en el marco de la urgencia del Estatuto de Roma. En el caso venezolano, que es una espada de Damocles, como no hay una guerra, sino hay un conflicto que está generando una serie de crímenes de lesa humanidad, artículo 7 es una de las 4 tipicidades del Estatuto de Roma: agresión, genocidio, crímenes de lesa humanidad, que lo llevan en el capítulo de crímenes de lesa humanidad a desarrollar unas fases de preliminar, fases de complementariedad, fase de investigación, y es en la fase de investigación donde él puede dictar medidas de detención y comparecencia forzosa. Entonces, él agota la cooperación en el marco de la complementariedad y le da la oportunidad al Estado venezolano, a Maduro y a su cadena de mando, que enseñen que pueden hacer justicia en Venezuela. No le enseñó. Esa fase quedó superada legalmente y es por eso que Karim Khan, la sala de cuestiones previas, le concedió una victoria procesal que intentó impugnar Venezuela en el sentido de que se queda firme la investigación. Lo que es ineludible para él en este momento es atender la petición de Almagro, atender la petición que en el caso de este humilde servidor hemos radicado en tan solo 10 días hábiles 646 incidencias ordenadas, formalizadas conforme a la metodología de La Haya. La Corte ha acusado recibo tanto de estas como la de otros venezolanos y grupos de interés, ONGs, NGOs, activistas de derechos humanos que han radicado sus propias incidencias. Esto, a mi concepto, para darle realmente razón y sentido común, se llama tu programa, a la Corte Penal Internacional, tiene que ser respondido con acción. Y la acción es la que yo sí estoy convencido va a suceder en los próximos días, que es primero una alerta al Estado venezolano, y de no ser atendida esa alerta, órdenes de detención. Aquí viene el camino real del quiebre, conjuntamente con lo interno del régimen de Caracas. No, explícame cuando dices una alerta. O sea, el primer paso no es la orden de detención, pasa algo antes de eso, le da una oportunidad de ajuste o de modificación. ¿Cómo se procesa eso desde el punto de vista legal? Sí, yo creo que, acuérdate, la Corte Penal Internacional no deja de tener, digamos, sus obligaciones que tienen un tinte diplomático, tiene que tenerlo, porque no es una justicia supletoria, suple la que no está sucediendo internamente en el país miembro. Le manda rápidamente, le dice, mire, hemos tenido conocimiento, sabemos que en Venezuela se han denunciado, nos han informado que se están perpetrando crímenes de lesa humanidad grave, hace una alerta de que libere presos políticos, detenciones forzosas, desapariciones forzosas, torturas y un largo etcétera, que si no es atendida en el marco de esa propia urgencia criminal que te he mencionado, se va a ver forzado a pedirle, tiene que pedirle a la sala de cuestiones previas, así se llama, sala de cuestiones preliminares, autoríceme emitir órdenes de aprehensión. Eso, al ritmo que va la represión en Venezuela, debería suceder en los próximos días o semanas, porque ciertamente ha sido muy evidente la tarea de visibilización. Tú con este programa también lo haces evidente, de la represión que hay en el país. Ahorita, cuando la Corte pide eso, ¿puede utilizar el régimen esta artimaña, pero ese es mi calificativo? De artificio. Ese procedimiento que están haciendo dentro de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela, que supuestamente es para que ellos sean los que decidan qué fue lo que pasó en las elecciones. Repito, lo que yo llamo una artimaña, pero para Maduro podría ser, y para la Corte Penal Internacional, que esa es mi pregunta, podría ser también, bueno, yo le pedí a Venezuela que modifique, y desde el punto de vista legal, ellos me respondieron esto a través de su máximo Tribunal de Justicia. ¿Eso tiene peso específico en el procedimiento legal de la Corte Penal? No, porque estamos en dos terrenos diferentes. Qué oportuno que haces esa reflexión, Samuel, porque el fraude, el ardid electoral como tal, no es un crimen de lesa humanidad. Lo es lo que ha ocasionado, son las consecuencias. Okay. Si él está recurriendo a este ardid, esta artimaña o este artificio frente a la sala electoral para lavarle la cara al Consejo Nacional Electoral, eso ya es un tema que no le compete a la Corte. Lo que sí hay que tener mucho cuidado
es cuando tú escuchas, por ejemplo, a este que se autoproclamó fiscal en Venezuela decir que no ha recibido una sola denuncia por violación de derechos humanos, porque ahí lo que intenta decirle la Corte Penal Internacional es: no he impartido justicia Porque no en la han pedido. materia porque no me la han pedido. Entonces, eso de verdad, ¿cómo te diría? Para la Corte Penal Internacional, de cara al respaldo incidental que está recibiendo por crímenes de lesa humanidad, digamos, una aseveración a lo menos baladí, inocua, inaceptable, porque la realidad es otra. Ahí tienes lo que le pasó a William Dávila, ahí tienes desaparecidos, hay asesinatos, hay violaciones de menores, hay detenidos que son indígenas, que son incapacitados, que son menores de edad, y esto ha llegado a la Corte. Yo lo tengo incidentalmente cubierto y lo tienen muchos venezolanos, te repito, que están haciendo la tarea de hacerlo con la metodología que hay que hacerlo frente a la Corte. Entonces la Corte, que tiene 20 años, un poco más de creada, tiene que decirle al mundo: yo no solamente castigo a Putin, yo no solamente pretendo castigar al señor Netanyahu o castigo a dictadores africanos. También tengo que girar la mirada hacia esta dictadura criminal en Latinoamérica y decirle a los 148 países miembros del Estatuto de Roma: estamos haciendo justicia. Tengo en la pantalla, en conexión con tu comentario, el último reporte disponible del Foro Penal, que es una organización sin fines de lucro que al menos en mí inspira profundo respeto por el trabajo que hacen, y tiene 1.300, según ellos, tienen 1.393 arrestos verificados e identificados. Eso, en la última fecha que encontré disponible, es la actualización del 13 de agosto a las 8 de la mañana. O sea, tal vez este número ya creció, pero yo no lo tengo. 117 adolescentes, 14 indígenas, 17 personas con discapacidad y 182 mujeres. Y repito, esto es lo que está verificado, documentado por la gente del Foro Penal. Esto no significa que sean los únicos, puede haber más, puede haber gente que está desaparecida que el Foro Penal todavía no ha podido confirmar, entonces no lo incluye ahí. Yo, disculpen, yo presumo que esa cifra, junto a lo que tú comentaste, va a ser parte de los argumentos que tendrá que evaluar en un momento dado la gente de la Corte. Dos preguntitas y cambiamos de tema. Bueno, dentro del mismo tema, por supuesto, pero con respecto a la Corte Penal, dos preguntitas más. La primera, tú en particular, porque has dicho, has usado el plural, el colectivo, nosotros. ¿Tú estás participando en forma directa de alguna manera en este procedimiento de hacerle llegar a la Corte la información que requerimos para que el caso proceda? Sí, hay una figura que la establece el artículo 15 del Estatuto de Roma, donde abogados, activistas, en el caso mío, conjuntamente con un ex embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Víctor Rodríguez Cedeño, también en el pasado han contribuido juristas en España, como el presidente de la Asociación Iberoamericana de Juristas. Igualmente hemos hecho algunos reordenamientos en el pasado con William Cárdenas, presidente de CICIBEN. En fin, es un equipo de venezolanos que tenemos la facultad de informarle a la Corte directamente sobre las incidencias de crímenes de lesa humanidad conforme a una metodología. La metodología tiene que hablar quién es la víctima, quién es el victimario, cuál es el URL, la prueba que sustenta desde el punto de vista cronológico, cuándo sucedió esto, dónde sucedió, cuál es la cadena de mando, cuál es la tipicidad del crimen de lesa humanidad que usted denuncia, cuál es la relatoría, quién lo testimonió, dónde está esa relatoría, y hacerlo en el idioma francés o en inglés, que es el idioma de la Corte. Saca una matemática. ¿Cuánto tiempo puede ocupar reunir 646 incidencias en 10 días? Si la sacas que somos muy rápidos y tardamos 15 minutos, media hora por cada incidencia, tú podrás entender que esto es un trabajo sumamente arduo de metodología que tiene su propia, digamos, capacidad de compresión desde la Corte. Cuando esto llega ordenado, no porque simplemente es una denuncia y tenemos una página, tenemos una dirección que es incidenciasve@outlook.org, o la tiene el Foro Penal, o la tiene Provea, o la tiene muchos activistas venezolanos. Muchas van a llegar solapadamente
a la Corte Penal Internacional. En el caso nuestro, yo doy fe de que el equipo nuestro de trabajo lo hace de manera metodológicamente impecable. ¿Quién es nuestro? Cuando dices el equipo nuestro, ¿te refieres a? Estoy hablándote de gente que, estudiantes, estoy hablando de abogados internacionalistas, estoy hablando de ex embajadores. Es un equipo disciplinado que yo vine armando por escuela, debo darle mérito también de Canadá. Canadá es muy consustanciada con hacer expediente como champion de Human Rights. Ese equipo que yo fui construyendo como embajador me dejó como herencia este mismo grupo de venezolanos que ya son muy diestros en la recopilación de la información, en la verificación de la información, en la construcción metodológica y de cómo proceder frente a la Corte de manera eficiente. Entonces, se trata, además es multidisciplinario, porque unos están en Roma, otros están en España, otros estamos en Canadá. Nos ayudan obviamente fuentes que están directamente en Caracas, y todo esto comporta un equipo responsable que está haciendo, digamos, registro, está registrando de manera bastante rápida estas incidencias. Por eso es que no es una cuestión, Samuel, es mi mensaje, ¿no? No es una cuestión obviamente de tener fe, hay que tener confianza en la Corte como institución. Karim Khan es un hombre sumamente meticuloso con el proceso. Por eso que cuando tú decías, no, que se fue a tomar un café y eso, y bueno, esas aproximaciones de tinte diplomático son también procesalmente debidas diligencias de la Corte. Y eso de pronto hay que tener la paciencia, que a veces la paciencia no espera, para entender que hay agotamientos procesales, la complementariedad, el examen preliminar, la investigación, que no procedió como Putin. Ahí hay un tema que te acepto 100%, porque en Venezuela estamos en estado de guerra de cara a esta represión, pero lo va a hacer. Y se ha venido haciendo. Y en 4 o 5 años hemos avanzado mucho más rápido en esta Corte Penal Internacional que lo que avanzaron en otros procesos que conoce la misma Corte en otras latitudes. Dos cositas más, como digo, Que quiera. miento por naturaleza cuando digo que son solo una o dos, pero bueno, déjame La que quiera, estamos aquí para aclarar. Tú dices Putin. ¿Quién se va a atrever en el mundo? Pueden haber 28 órdenes de detención. ¿Quién va a ponerle la cascabel a ese gato? ¿Y quién va a agarrar a Putin? La verdad es, y corrígeme si estoy diciendo una tontería, nadie. A Putin le puede fastidiar después que salga de su cargo. Pero mientras sea el presidente de Rusia, es bastante, en mi opinión, ya te voy a dejar que tú me cachetees si estoy diciendo tontería, pero lo veo bastante poco probable que nadie en el mundo se atreva a agarrar a Putin, a menos que viniera para Estados Unidos, y dudo que lo haga. Entonces la pregunta que hago es la siguiente: si es que esa premisa que estoy diciendo tiene un sustento, más allá del sentido común, que es la razón por la cual yo la digo, me parece poco probable, ¿qué incentivo tiene entonces? ¿Qué amenaza real constituye entonces para Maduro que se repita una situación como la que está viviendo Putin? ¿No es más bien al contrario, contraproducente? ¿No es una razón para que él se quiera agarrar pero con las uñas y los brazos y un cinturón al poder, porque el día que lo suelte se va a meter en un problema del cual no va a poder salir? Bueno, ya ahí estás haciendo la pregunta de la pregunta de las 64.000 lochas, pero vamos a tratar de ir desmenuzándola, ¿no? Okay. Primero, es verdad que es difícil ir por una captura de Putin por ser quien es Putin y el país que representa. No deja de ser cierto que también le toca estar atrincherado, porque el señor pisa también unos países que tienen la misma fuerza, fortaleza institucional que no la tiene él. Quiero decir, la fuerza institucional que registra la Corte, estaría en problemas. Lo que sí pasó con Putin es que cuando estaba en esa andanza terrible, horrenda de secuestrar niños en Ucrania, lo detuvo. Y no solamente lo detuvo, sino que tuvo que devolver niños. O sea, que estas medidas de detención en un país que, por cierto, no es miembro del Estatuto de Roma, porque no forma parte de la estructura, que no quiere decir que por no serlo no pueda recibir también las órdenes de esta Corte, como tampoco lo es Israel. Eso genera un efecto revisorio, aunque no se vea de inmediato, en las políticas represivas, pero atención, también en la cadena de mando.
Cuando tú le lanzas una orden de detención, que estamos esperando que así ocurra, en el caso de Maduro y su cadena de mando, pero también en caso de las cadenas de mando de los funcionarios superiores de Fuerzas Armadas, de fuerzas policiales, de Poder Judicial en Venezuela, la cadena de mando de los funcionarios subalternos se lo piensan. Y eso produce una revisión de conciencia que, aunque podríamos incurrir en el cliché de decir aquí nadie tiene conciencia, no, sí la tienen, porque ya hay desprendimiento. Lo que pasa es que no se hacen visibles. Por eso es que te digo que este es el momento más vulnerable que ha vivido Maduro en toda la historia de los 25 años de oscurantismo castrochavista madurista. Porque a lo interno hay un movimiento que es incontenible, aunque no se vea todos los días. Hay un liderazgo diferente, hay una legitimación diferente, ya hablamos de ello, y a lo externo hay una alineación que es mucho más fuerte, generada por el fraude electoral. Y esa alineación es Naciones Unidas, OEA, países aliados, Corte Penal Internacional. Entonces, el momento es sumamente interesante y no debemos subestimar lo que pueda cada uno de estos aspectos empujar en esa anhelada restauración de la libertad, de la democracia, y que tú y yo nos veamos pronto de regreso a casa para vivir en Venezuela en libertad. En una entrevista que te hicieron recientemente, tú le diste un mensaje directo a Maduro y tú le decías, voy a parafrasearte y me disculpas porque obviamente no tengo la cita, pero algo así como, Maduro, no te escapas de esta, porque estos crímenes no prescriben. Te leí bien. Eso sigue siendo como tú lo ves. Es el mensaje que tú le darías a Maduro. Bueno, claro, es el mensaje que la historia, existiendo o no la Corte Penal Internacional, pero existiendo tribunales de justicia universal, existiendo incluso tribunales de justicia transicional, es lo que ha registrado, es la impronta que nos deja cuando estos dictadores se tratan de aferrar a la represión. Y lo que también mi mensaje al señor Maduro es: pare usted esta ola represiva, que ya de esto va a tener que rendir cuenta, facilite usted, en un dejo de lucidez, facilite usted la transición en Venezuela pacífica, quede en la historia no solamente como un dictador de un baño de sangre, no solamente como un dictador criminal, sino que en un último momento tuvo la lucidez de allanarse, de continuar en el poder, porque no lo digo yo, te repito, lo hizo Rojas Pinilla en Colombia, lo hizo Pérez Jiménez en Venezuela, lo hizo el señor Juan Domingo Perón en Argentina, no lo hizo Chapita Trujillo en República Dominicana. Aquí estamos en presencia de un movimiento histórico de quiebre que es muy nuestro, cada uno tiene su versión, y que, te repito, lo que le estoy diciendo al señor Maduro, en todo caso, esto que dicen de negociar, la justicia no se negocia, pero sí podría generarse un proceso en el cual la justicia se lleve a cabo en Venezuela, porque la justicia transicional puede detener o contener de alguna manera lo que está haciendo la Corte Penal Internacional si se demuestra que es capaz de hacerse justicia en el país. Y ahí podrían haber toda una serie de reacomodos desde el punto de vista institucional que facilitan la transición democrática, pero también podrían ir generando un proceso de lo que se llama de reconciliación, y yo lo llamo redención política social. No usa la palabra amnistía, sin embargo, ha estado puesta en la mesa el concepto. Ha estado puesta en la mesa, la amnistía ha perdido vigencia como mecanismo de justicia transicional, existe porque hay de pronto situaciones que lo toleran. Pero en todo caso, te repito, la política es posibilista, y ahí ahora me salgo de la cachucha, digamos, normativa y estrictamente jurídica, que es muy cartular, ¿no? Es muy cuadrada. Bueno, la política es posibilista y hay que ver las transiciones, y de esto hay muchos tratados y muchos que han hablado de esto: la transición de Club Naval en Uruguay, las transiciones de las dictaduras a la democracia en Latinoamérica, las transiciones de las primaveras, de los otoños de naciones que hubo en Europa, la revolución de los claveles, la naranja, la de los jazmines. Yo la llamo la revolución de las orquídeas en Venezuela. Eso viene. Y perdóname que me desvíe ya a otro. No te debía nada, buenísimo. Mira, y en el momento en el que se publicó
esta supuesta amenaza o ultimátum es la palabra correcta, que supuestamente el presidente Biden le puso a Maduro, según el cual él tiene para irse por las buenas hasta el 5 de noviembre, porque si no, lo sacan por las malas antes del 10 de enero. Ese es un resumen bastante pobre en términos de que dejo muchas cosas importantes afuera, pero tú crees, sobre la base de tu experiencia diplomática y sobre la base de todos los argumentos legales que has estado compartiendo con nosotros, que eso tiene sustento, tiene diente, como dicen en los Estados Unidos, que Biden le diga a Maduro, si te vas antes del 5, te dejo quieto? Bueno, tú me preguntas que si yo creo como si yo creo en Dios o no creo en Dios, o realmente yo creo en Dios y tengo fe. El tema a responderte es que si esto me preguntabas muy acertadamente, si en términos diplomáticos es posible. Yo creo que el siglo XXI tiene una virtud y tiene una carencia. Quiero decir en temas de orden público internacional y diplomático. La virtud es que se ha venido desarrollando una doctrina del deber de proteger, de prevenir, que no termina de ser legislada y que impide precisamente esas intervenciones de las que tú mencionas. Esa intervención, por lo pronto, ha dejado de ser. Fue con Panamá, Estados Unidos la practicó en el pasado, en el marco de la Guerra Fría, eso ha dejado de existir porque es parte de una suerte de evolución diplomática que ha tenido el mundo. Pero el deber de proteger es algo que todavía hay que desarrollar, por cierto, es doctrina del 2005 canadiense, fíjate, que es el deber, digamos, de generar en un momento dado intervenciones, ciertamente, intervenciones forzosas con un tinte humanitario para rescatar a los pueblos secuestrados, a los estados secuestrados por autoridades totalitarias o criminales. Eso todavía no está legislado, eso está en doctrina, se llama R2P, ya tú lo has escuchado muchas veces. Estados Unidos no creo que vaya a aplicar en este momento una solución forzosa. Han dicho que han perdido la paciencia, tienen otras herramientas para continuar presionando. Ahí ya la hemos mencionado hoy, las herramientas de la sanción, las herramientas de pronto de arreglo, de darle de baja, en el caso de ellos, a las recompensas o a los procesos judiciales que hay en Estados Unidos y de pronto lograr algún patio donde Maduro pueda encontrar allí cierto alivio a esa carga persecutoria. Todo eso es posible, la política es posibilista. Y el ultimátum que tú mencionas, que le ha dado Estados Unidos a Maduro, yo creo que no tiene tal fecha, ¿no? No tiene tal fecha, puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser, es cuando se agote esa paciencia. No es una intervención, pero hay herramientas que, como bien lo has dicho, que le suben a Maduro de pronto el costo de permanecer o le bajan a Maduro el costo de reconocer un triunfo realmente de la oposición y abrir la transición. A ver, no termina, perdón, te interrumpí, perdón. Estamos en ese momento de la historia, no es solo Estados Unidos, hay una comunidad internacional que está revisibilizando nuevamente a Venezuela y ojo con esto. Lo dije también en una reflexión. Hasta Maduro, hasta el señor Lula no se quiere retratar con Maduro. Petro no se quiere retratar con Maduro. Es que ya resulta bastante difícil hacerlo y los que van quedando, que son Cuba, que es Rusia, y creo que pare de contar, porque ni China ya lo es de manera determinante, hacen que Maduro tenga que pensárselo mejor. Wow, me traes dos cosas a la mente. Te lanzo la primera, pero para que no se me olvide, es México. México se acaba de salir del grupito que estaba supuestamente tratando de negociar o de intervenir. Quiero ver cuál es tu lectura de eso. Pero antes de esto, para cerrar el otro tema, sobre la premisa, imaginemos que eso fue publicado por un medio serio y teóricamente tiene fuentes serias y tampoco salió nadie del gobierno americano a desmentirlo. Imaginemos que fuera verdad, que le dijo, te doy hasta el 5 de noviembre para que te vayas por las buenas con estos beneficios. ¿Tú me puedes ayudar a entender por qué podrían poner una fecha tan distante? ¿Qué sentido tiene? ¿Realmente qué presión genera? Si estamos en agosto,
septiembre completo, octubre completo. ¿Sabes cuánta gente se puede morir en 2 meses y medio? ¿Es un chiste esto? ¿O realmente hay un concepto que desde el punto de vista de la diplomacia, que es la razón por la que te pido tu análisis? Yo obviamente tú no tienes cómo saber eso, tú no lo hiciste tú, pero ¿cuál sería el razonamiento detrás de poner esa fecha? Bueno, Samuel, recordemos que en Estados Unidos viene una elección el próximo mes de noviembre. De hecho, el 5 de noviembre. Eh, El 4, seguro. a la misma fecha viene una elección donde creo que parte del legado que desearía dejar el señor Biden, en esto no quiero entrar tampoco en aspectos críticos de uno u otro, porque uno no termina siendo en países como Estados Unidos, en el caso mío, ni demócrata ni republicano. Nuestros ideales demócratas o republicanos, liberales o no, son conservadores, van por otras, a veces por otros conceptos. Lo que quiero decirte es que políticamente, como observador, Biden desearía dejar como legado que pudo resolver y desanudar el tema venezolano, no por solamente un tema venezolano, que hay un tema migratorio, que hay un tema de impacto inmenso que está dejando la migración venezolana, que se camina desde Venezuela a Buenos Aires o se va al norte, pasando por el Darién y llegando a Estados Unidos. Si políticamente son capaces de desanudarlo y se dan como lapso, si es que es verdad ese lapso tan tajante, el lapso, digamos ya de la elección, esto le podría ir generando, obviamente, a la administración Biden un tema resolutorio que no es poca cosa, porque lo de Venezuela ha sido un tema de impacto de altísimo costo también para los Estados Unidos, y no solamente en términos políticos, en términos de seguridad, en términos de percepción migratoria. Claro, perdón, un inciso, pero precisamente por eso. Uh-huh. Lo que quieres dejar es un legado. ¿Por qué no poner la fecha límite el 30 de octubre, el 29 de octubre, whatever, antes de que sean las elecciones para poder decir, mira, lo logré? ¿No? Estoy hablando de lógica, como digo, aquí no estoy evaluando, ¿sabes? Kamala versus Trump, nada que ver. Estoy preguntando desde el punto de vista de un gobierno que teóricamente le pone un ultimátum a otro. ¿Qué lógica tiene que ese ultimátum tenga 2 meses y medio? O sea, Porque no tienen, ya lo hemos hablado hoy, porque lamentablemente el orden público internacional no dispone de una acción contundente, con una consecuencia contundente, a que al día siguiente de la fecha que te di, te pueda suceder algo a lo cual tú puedas temer. Entonces, ponerle fecha en el calendario y poner ultimátum de esta naturaleza sin tener la herramienta de que algo te suceda si no lo haces, resulta de pronto, a lo menos, un desafío de una expectativa que al no ser cumplida se te revierte. Yo por eso pienso que en todo caso han utilizado otro tipo de términos. Estamos agotándonos la paciencia, pueden arreciar con otros temas, pueden arreciar con temas, te repito, de sanciones, de justicia penal internacional o justicia internacional penal, porque por cierto Estados Unidos tampoco es parte del Estatuto de Roma. De tal manera que, pero las presiones de un país como Estados Unidos, que lidera, digamos, el comité o la misión de seguridad ante el Consejo de Seguridad, quiero decir, ante las Naciones Unidas y un largo etcétera, igualmente tiene un liderazgo junto con Canadá en la OEA, son presiones que hay que considerar porque tienen la manera de generar pactos de, digamos, resolución del conflicto, tienen la forma de generarlo. dejamos antes el tema México. México. Digamos, traemos entonces, nos vamos del norte un poquito más para abajo. México, Brasil y Colombia teóricamente estaban, bueno, sorpresivamente, de hecho al principio, porque no es que de una vez se abrazaron con Maduro y le dieron palmadita, que es lo que hubiéramos podido esperar, no pasó. Como dices tú perfectamente, ya no se quieren tomar fotos con él. Sin embargo, de repente México dice, ¿sabes qué? No, déjame ver mejor cómo va a ser la cosa. Es como que dando una señal distinta a lo que originalmente pudo ser interpretado. ¿Cómo lees tú esta decisión del presidente López Obrador? Bueno, primero lo que tenemos que comentar es darle mérito a lo que significó para el mundo y para nuestra causa que haya quedado en evidencia frente al mundo y hasta por ellos mismos que hubo en Venezuela un robo descomunal, un asalto a mano armada, ha dicho alguien por allí, de las elecciones. Cuando tú tienes esa evidencia de una manera tan contundente, quedas descolocado aún siendo aliado.
Yo lo que veo es una descolocación continua de Lula, de Petro, de México, tratando de buscarle a esto salidas y soluciones que realmente el pueblo venezolano tiene, digamos, la última palabra. Por ejemplo, una segunda vuelta, eso no existe. Y no existe ni en la Constitución venezolana, ni existe en la toma de una decisión de un pueblo que ya decidió el 28 de julio. Entonces, estas aproximaciones, donde ves a un Lula que no sé si es desesperado, pero buscando soluciones porque ya comienza nuevamente la presión migratoria, y donde ves que eso le viene pronto también a Estados Unidos y le viene todo al hemisferio. Entonces, tienen que ir poco a poco amoldándose a esa realidad. Aquí hubo un fraude electoral. Aquí debe tratar de respetarse la voluntad popular. Y en todo caso tiene que haber un reconocimiento de quien fue electo por esa soberanía popular. México, AMLO, cuando quedan tan descolocados, comienzan a escucharse cosas que francamente, por un lado, son muy desconsideradas con el pueblo venezolano en cuanto a reconocer, porque sí, ya juro, que fue Maduro el que ganó, y de pronto lanzar esta cuestión muy como impropio de un estadista. Bueno, entonces que decide la Corte Suprema en Venezuela o el Tribunal Supremo. Señor, no tiene competencia para hacerlo. Refleje usted un mínimo, digamos, de estadista, o refleje usted un mínimo de asesoría en lo que está diciendo, o la vicepresidenta de Colombia, que dice, yo no sé lo que pasó en Venezuela porque yo no estuve allí, y pretenden resolver la cosa con un lenguaje despreciativo o que desconoce un mínimo de institucionalidad, aunque sepamos que en Venezuela no la hay. Este descolocamiento, Samuel, es lo que marca, me preguntabas al principio de este programa, la diferencia de cualquier otro movimiento político que hemos tenido en el pasado, llámalo 11 de abril, llámalo 2007, llámalo elecciones de Capriles, llámalo gobierno interino, y ahora llámalo elección 2024 o 28 de julio. Esa es la gran diferencia. Y cuando el mundo aliado de Maduro queda descolocado, pero queda muy bien alineado, por otra parte, la democracia solvente y la justicia penal internacional tiene algo que decir, y a lo interno hay un movimiento que te he dicho, esa revolución de las orquídeas, que está allí indignado, ninguneado, fatigado, harto de los abusos. Esto tiene, como dice María Corina, no es que vamos hasta el final, esto va a tener su final. Vamos a cobrar, como dice ella. Te quiero preguntar otra cosa, pero quiero poner una introducción de un extracto de una entrevista que le hizo Patricia Poleo a el profesor Vladimir Petit. Y él, dame un segundo que estoy buscando el dato para no ponerlo equivocado. Él hace referencia, que es lo que voy a poner ahorita y quiero ver tu opinión, hace referencia a una entrevista que él escuchó de un profesor que fue presidente de Ecuador y que después fue también alcalde de Quito, se llama el profesor Mawad. Pero la claridad con la que explica el profesor Petit me lleva a agarrar esto. Son unos segundos nada más. Quiero que escuches, por favor, lo que dice el profesor Petit con respecto a en favor de quién va el tiempo, que es el tema que quiero conversar contigo. Déjame ponerlo en play. Y él decía que el tiempo es lo que está tratando de ganar el régimen. Pues el régimen quedó tan delegitimado que el tiempo conspira en contra de ellos. La mejor demostración es que cada vez pueden aspirar a menos cosas de lo que aspiraron ellos, hasta el punto de que ellos liquidaron la transición y hoy en día nadie en su sano juicio se puede imaginar que este gobierno o este régimen, como lo conocemos, pueda quedarse allí hasta el mes de enero conviviendo con los que ganaron. El punto que quiero hacer, como te decía, Orlando, yo hasta que escuché eso, que lo escuché ayer, repito, fue una entrevista que le hizo Patricia Poleo en su programa al profesor Vladimir Petit, que acabamos de ver. Y él está haciendo esa referencia del tiempo sobre algo que escuchó, pero que obviamente comparte, porque más adelante la entrevista lo reitera. Pero yo hasta ese momento, yo había escuchado y me parecía sensato que cada día que pasa va en favor de Maduro, porque enfría el fervor de los que están en contra de lo que pasó, y porque la represión tiene un efecto. La gente tiene miedo que no tenía hace una semana
tiene más miedo el que tenía hace una semana. Y bueno, en mi cabeza, cada día que pasa va en contra del régimen. Y este señor, obviamente, en la entrevista completa, con un sustento mucho más grande, dice lo contrario. ¿Qué piensa Orlando Vieira? Oye, me gusta mucho esta entrevista porque la verdad no se te ha escapado ninguno de los puntos que los venezolanos tenemos que ir aclarando. De verdad que te agradezco mucho esta última pregunta. Mira, y es muy importante porque en lo que acabas tú de comentar está la base de la esperanza. ¿Ves? Es muy fácil llegar a la conclusión que hoy ganar tiempo para el régimen le favorecería por aquello de que se atornilla, por aquello de que siembra el miedo y de pronto lo que genera un efecto de éxodo. Muy bien. Pero no en esta oportunidad. Antes, ganar tiempo producía un efecto que es el desgaste manifiesto de las fuerzas de coalición opositoras por tratar de entrar y lograr, digamos, el poder. Y en ese desgaste, que por cierto es una técnica, o si la podemos llamar de esa manera, una estrategia que la manejan muy bien los cubanos, bueno, poco a poco era hasta innecesario arreciar con la represión. Por eso, por ejemplo, en el gobierno interino apostaron al desgaste de Guaidó y del propio gobierno interino que a lo que podía realmente hacer el régimen con medidas represivas. En este momento, cuando el tiempo pasa, no hay desgaste por parte de un pueblo completo, de un 90% de la población que tiene una expectativa de permanecer en el país porque tampoco puede irse, porque decidió. Y que ante esa represión es verdad que puede generar situaciones de allanamiento, de miedo y de reserva, sin duda alguna, pero no es sustentable en el tiempo porque llega un momento que cuando superas ese miedo, decía también el gran filósofo Aristóteles, cuando superas los miedos, el ansia de libertad es incontenible. Y ese es el liderazgo de María Corina, esa es la fuerza inspiradora, que no es un actor político, es otra cosa, es una conexión matriarcal, es una conexión emocional, y de esto hay mucha literatura, es lo que fue en su momento Gandhi, Mandela, ella ha ido generando ese estatus en el liderazgo. Y para eso no es una fuerza inspiradora que lo vamos a reducir a que es capaz de inspirar a un venezolano o una venezolana, no, las masas, los seres humanos, cuando encuentran este liderazgo y suceden estas cosas, el tiempo empieza a obrar en contra del tirano. Y aquí entonces es verdad lo que dice Vladimir, que además lo dice con mucha autoridad, conozco mucho a Vladimir, es un hombre que ha estudiado negociación en las máximas escuelas de negociación como la de Harvard. El tiempo no va a obrar en esta oportunidad en contra de un régimen que está roto, porque él ha tratado de romper el espíritu de los venezolanos. Caramba, Orlando, perdón, ibas a decir algo más. Dale, porque nos quedan 2 minutos, pero dime lo que ibas a decir. Ok, te agradezco más bien a ti este programa porque fíjate que nos paseamos de lo jurídico a lo normativo, a lo político, a lo social, a lo emocional. Y tenemos que darle crédito a ese inmenso esfuerzo que no solamente se agota y no le resto para nada, digamos, merecimiento a María Corina, pero esto ha sido un esfuerzo de 25 años donde los venezolanos no han soltado las barras. Creo que estamos en un momento que me gusta decir, no es el principio del fin, pero es el fin del principio. Hemos iniciado un sólido camino a la restauración de la democracia. No es lírica, están ahí los hechos y lo hemos analizado hoy con tus brillantes preguntas en este programa. Gracias por compartir conmigo que te gustó la entrevista, me encanta. A mí me encantó hablar contigo y con el senador Voy a Hoyos. entrevistar ahora yo a ti en El Abogado del Diablo. Cuando tú quieras. Ahora quiero cerrar con esto de mi amiga Marisa Verde, que nos está viendo desde Venezuela. Ella pone algo que tú dijiste, que yo no había escuchado y que me parece fabuloso, y por eso termino con esto: la revolución de las orquídeas. Viene. Qué belleza de título para este proceso. Yo no sé si lo inventaste tú. Si lo inventaste tú, te felicito, y si no lo inventaste tú, a quien sea que lo haya inventado, que Dios lo bendiga, porque creo que es una manera hermosa de reflejar lo que está pasando. Esa revolución no ha terminado.
María Corina dice que hay que llegar hasta el final. Maduro está haciendo todo lo posible por asustar al venezolano para que no llegue hasta el final. No tenemos bola de cristal, pero vamos a seguir informando, que para eso sí estamos. Orlando, muchísimas gracias por haberme acompañado y haberme permitido hacerte las preguntas para que nuestro público escuche tu amplio conocimiento. Y bueno, me encantará volver a hablar contigo de otras cosas, pero te voy a hablar por WhatsApp a ver si es posible. Muchísimas gracias, Orlando. Que tengas muy buen día. El otoño viene. La alegría. Amén. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos, ya tengo que cerrar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por los que enviaron sus comentarios. Tremendo panel que tuvimos hoy, extraordinario. Y bueno, me quedo muy contento de haber podido hablar con Orlando, que me haya dado la entrevista. Muchas gracias. Y con el embajador Hoyos, que también estaba apurado. Tenía una cosa y se paró 10 minutos antes de entrar para poder hablar con nosotros. So, gracias a ambos y gracias a ustedes por estar con nosotros en esta edición de Sentido Común, donde continuamos con el favor de Dios mañana a las 10 de la mañana, tratando de encontrar ese sentido que tanto falta en los temas de hoy. Hasta mañana. Gracias.